Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es María Eugenia Cardinale, de Argentina, y hoy voy a hablar en esta ponencia del concepto de internacionalización en casa para pensar los vínculos internacionales de las universidades de forma más dinámica y diferente a la mirada tradicional, que puede ser muy útil y de gran proyección y gran posibilidad sobre todo para nuestras universidades en Latinoamérica y el Caribe. Cuando hablamos de internacionalización de las instituciones de educación superior, tenemos que identificar dos abordajes. Los autores y las autoras los expertos identifican dos abordajes. Uno clásico, que es el que todos estamos acostumbrados y que nos imaginamos siempre, relaciones internacionales de las universidades, que tienen que ver con la proyección de la propia universidad hacia el exterior, más allá de las fronteras, y se asocia casi exclusivamente a la cuestión de las movilidades internacionales, ya sea de profesores o de estudiantes. Ahora bien, tenemos un segundo abordaje, más reciente, sobre todo a partir de los últimos años de la década del 90 del siglo pasado, y este es el concepto que les mencionaba, que es el de internacionalización en casa, y esta idea de la internacionalización en casa implica pensar cómo incorporar lo internacional al quehacer cotidiano y permanente de la vida del campus o de la universidad o de la facultad. Entonces, una de las definiciones clásicas, pensar la internacionalización en casa tiene que ver con hacer que los y las estudiantes adquieran competencias internacionales, pero también interculturales, sin tener que dejar la propia ciudad por motivos relacionados a actividades académicas, es decir, sin tener que trasladarse o movilizarse físicamente hacia otro país para poder experimentar la internacionalización o las ventajas de la internacionalización. Una de esas ventajas principales tiene que ver con la interculturalidad, pero como vamos a ver, aquí se incorpora la noción de interculturalidad también para con las comunidades locales. Entonces, la internacionalización en casa puede suponer ese traer lo internacional al quehacer cotidiano de nuestras universidades. Tiene muchas aristas y muchas posibilidades, pero bueno, yo acá seleccioné tres para mencionar la más importante, o la que más peso tiene para poder internacionalizar de manera horizontal, es decir, que abarque a toda la comunidad académica, nuestras facultades y universidades, es la idea de la internacionalización de la currícula. ¿Esto qué implica? Nuevos planes de estudio, cambios en los planes de estudio que permitan incorporar lo internacional como parte de esa formación académica y también para la investigación para nuestros estudiantes y para nuestros profesores e investigadores. Entonces, por ejemplo, que la currícula incorpore referentes externos que dicten al menos un seminario o parte de un seminario, o un seminario como parte de una asignatura, de una unidad, de una parte breve o de un tema de una asignatura. Puede ser durante una semana o menos horas al año. Y eso puede estar atado a los vínculos que cada profesor o profesora tenga y que puede invitar, y no necesariamente tiene que ser física ese dictado, ese referente externo vinculado a la asignatura o a la currícula, sino que tranquilamente puede ser virtual. Para eso las nuevas tecnologías son esenciales porque nos permiten un vínculo permanente sin grandes costos y sin grandes movilidades. Esta idea de los referentes externos también implica pensar, por ejemplo, cátedras paralelas que utilicen lo virtual, no necesariamente la movilidad, o cátedras espejo, como se le llama, pero implica que dos asignaturas de dos facultades diferentes en dos países diferentes se ponen de acuerdo en el programa que van a dictar y dictan exactamente, por eso es en espejo, exactamente el mismo programa en una facultad y en la otra. Esto implica, obviamente, internacionalizar porque va a generar intercambio no solo de conocimientos, sino también que partes de ese dictado pueda hacerse de manera virtual o que esté disponible de forma virtual y que entonces los estudiantes puedan escuchar su propio profesor en su propia facultad o bien a el otro o la otra profesora que lo esté dictando en la facultad extranjera que tenga
cátedra espejo. También incorporar los idiomas a la currícula, por ejemplo, en la bibliografía de las distintas materias, pero también incorporar el dictado de parte de algunos temas en otros idiomas, seminarios que pueden ser virtuales, dictados enteramente en otros idiomas con docentes invitados del exterior. Bueno, obviamente la internacionalización de la currícula tiende a ser lo más complejo porque requiere un consenso y una legitimidad de toda la comunidad académica, pero por eso la internacionalización en casa podemos pensarlo en términos dinámicos como un proceso que en su devenir va generando mayor legitimidad en las relaciones internacionales de la propia universidad y de la propia facultad, y entonces eso hace que haya mayor interés avanzado en el tiempo, mayor interés por parte de la comunidad académica para aceptar y estar de acuerdo y empezar a negociar y un poco a discutir y a debatir la posibilidad de esa internacionalización de la currícula. Pero para eso tiene que haber legitimidad de la comunidad y tiene que estar incorporada toda la comunidad académica, no solo docentes y estudiantes, sino también todo lo que hace a la administración, ¿no? Al sector administrativo de nuestras universidades, porque también van a estar involucrados e involucradas en esa internacionalización del campus. Otro elemento clave tiene que ver con la interculturalidad. ¿Cómo empezar a vincularnos? No solo con la diversidad que implica convivir con otras culturas a nivel internacional, sino también incorporar las diversidades internas, locales, donde está inserta la propia comunidad universitaria. Entonces, ¿cómo generamos ese vínculo con las colectividades locales en todas sus diversidades? Sean pueblos originarios, bueno, otros grupos étnicos o religiosos que nos permitan también diversificar, aceptar y convivir y aprender, ¿no? Intercambiar saberes con esas otras comunidades, con sus propias experiencias cotidianas. En ese sentido, la diversidad tiene que ser o la interculturalidad incorporada no solo desde el exterior, en nuestros vínculos internacionales, sino también desde lo local y lo nacional, hacia y desde la propia universidad. Y también el otro gran elemento que seleccioné tiene que ver con todas las actividades extracurriculares que hacen a esa internacionalización y a esa interculturalidad. Pueden ser incorporados a planes de estudio o pueden ser simplemente seminarios aparte que se reconozcan o que reconozcan algunos puntos o créditos u horas que puedan incorporarse a las obligaciones de los y las estudiantes. Se me ocurren actividades deportivas, artísticas. Por ejemplo, en una universidad de Chile con la que teníamos un convenio en la Universidad Nacional de Rosario, en la facultad donde trabajo, que teníamos un convenio, una facultad de ciencias agrarias, tenía como parte de los seminarios optativos, por ejemplo, danzas folclóricas, y eso le daba créditos al estudiante o al estudiante en su currícula al momento de poder cursar y terminar sus estudios. Tiene que ver con esas actividades extracurriculares que no hacen necesariamente una mirada tradicional de la formación académica, pero que incorporan otros conocimientos, otros saberes que puedan ser reconocidos dentro de ese recorrido curricular que haga cada estudiante. Bueno, o no, o que se dicten igual y que la universidad ofrezca el campus y su espacio para ofrecer esas actividades extracurriculares, aunque no sean reconocidas dentro del recorrido curricular del estudiante o de la estudiante, sí que se ponga en valor otras acciones, actividades, saberes, por ejemplo, que la universidad genere maratones o bueno, u otras que también sirven para generar este vínculo con la comunidad local, digo, por actividades deportivas o presentaciones, no sé, de grupos artesanales, de grupos o de artesanos que puedan ofrecer o mostrar, o de artistas que puedan mostrar sus actividades y sus producciones en una feria. Tiene que ver entonces con incorporar a la propia comunidad en términos interculturales y también al mundo a través de la internacionalización. Traer o poder traer el mundo a la propia universidad. Internacionalizar el quehacer diario del propio campus, de la propia institución de educación superior y horizontalizar esa internacionalización
al traerlo hacia el propio campus, lo que estamos logrando es que toda la comunidad se vea beneficiada y pueda experimentar esa vinculación internacional, no solo quienes se movilizan, como lo planteaba la mirada tradicional. Entonces, para ir terminando, para América Latina y el Caribe, ¿qué significa esto? Una gran posibilidad o una gran oportunidad, principalmente para poder potenciar nuestras vinculaciones mutuas sin depender tanto de un financiamiento tan costoso y que eso, históricamente, sí, para pensarlo en términos de movilidad, nuestras relaciones internacionales de las universidades latinoamericanas y caribeñas han estado atadas a los presupuestos o al financiamiento proveniente generalmente de las universidades de los países del centro, y ese financiamiento un poco también marca alineamiento de ese tipo de vinculación. Por eso, la idea de la internacionalización en casa es un potencial democratizador de los vínculos internacionales de cada universidad y nos permite a la región vincularnos de forma más intensiva, sin grandes costos, que, como sabemos, nuestros presupuestos tienden a ser reducidos. Bueno, como les decía, también es una forma creativa de internacionalizar o de generar relaciones internacionales. Tiende a ser más democrática porque nos permite que toda la comunidad académica se vincule y tenga esa experiencia internacional en su vida cotidiana. Las nuevas tecnologías a bajo costo nos facilitan esas posibilidades. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, de cotutelas para las tesis, para las direcciones de tesis y las evaluaciones de tesis, de titulaciones conjuntas o de dobles titulaciones, que necesariamente pueden generar movilidad, pero no necesariamente. Quiero decir, también esas titulaciones conjuntas pueden implicar un cursado en la otra, en la facultad extranjera que también dicta la misma carrera, pero esos seminarios pueden ser virtuales, no necesariamente tiene que ser presencial, ¿no? Esa vinculación para poder hacer esta titulación conjunta. La incorporación de otros idiomas, el dictado de seminarios en otros idiomas, la ampliación del número de idiomas dictados en la propia currícula. Todo lo que tiene que ver con, bueno, como les decía, las cátedras espejo, los seminarios virtuales, los profesores invitados, de forma cotidiana, de forma, quiero decir, periódica, ¿no? Que sea algo cotidiano la presencia de profesores invitados, aunque sea de manera virtual, dictando seminarios o unidades de alguna asignatura o algún tema en específico dentro del quehacer de la facultad. Bueno, todo lo que tiene que ver con las metodologías COIL, que son para el dictado de cursos a nivel virtual internacionales de forma conjunta. Esto es una metodología bien específica que facilita un poco los mecanismos de dictado conjunto. Lo menciono porque, bueno, a través de un curso COIL es como nos conocimos con la colega Genesia Arango, que es quien me ha invitado a participar. Pero bueno, también hay múltiples posibilidades para traer lo internacional al propio campus sin tener que desembolsar grandes montos del presupuesto anual. Las oportunidades son un aumento de la confianza mutua, entonces, con otros colegas y otras instituciones internacionales, sin movernos de la propia ciudad, un incremento de la actividad conjunta, del conocimiento interpersonal que genera confianza mutua para poder proyectar nuevos intercambios o nuevas actividades conjuntas. La legitimidad, ir ganando legitimidad dentro de la propia comunidad académica de cada facultad y de cada universidad hacia la internacionalización. Esa legitimidad va a hacer que empiece el engranaje, que se siga moviendo ese engranaje hacia la internacionalización, porque despierta el interés, abre también la puerta a conocer cuáles son las posibilidades para la internacionalización y en ese sentido genera nuevos apoyos. Obviamente, la internacionalización en casa nos permite ampliar nuestras asociaciones desde las universidades con otras universidades del resto del mundo y sí, nos da posibilidades también de generar confianza mutua para posibles futuros presentación a proyectos que generen financiamiento externo. Soy breve porque así me lo han pedido, pero la idea es entonces que
podamos pensar en la internacionalización como algo que también puede hacerse desde el propio campus y que hay todo un mundo por explorar en relación a este tipo de vinculación internacional que nos permite, obviamente, diversificar nuestros conocimientos, nuestras asociaciones y potenciar lo que tenemos y lo que podemos mejorar. Muchas gracias.